De Dios se le honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándolo suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, muestra tu gloria, glorifícate, Señor, porque solo tuyo es el poder, la alabanza, la gloria. Y utiliza mi vida, que yo sea instrumento en tus manos, un canal de bendición. Y glorifícate, Señor, a través de la unción, el fuego, el poder. A través de tu palabra, haz esa obra que solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Porque tu palabra dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. En el nombre de Jesús me declaro victoria y me pongo en tus manos y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigas, podemos ver aquí el Evangelio según San Lucas, escrito por un intelectual, por un hombre cadeno, o decir un médico, que en esos tiempos, en esos años, hace más de 2000 años, este hombre fue un intelectual. Acá podemos ver cómo este intelectual, como este hombre gadeno, especializado en la medicina, como él rindió su vida a Cristo. No habla la Biblia, pero sí habla que era un doctor. Y aquí él escribe este versículo bíblico, en la cual nos enseña la misericordia, nos enseña el perdón, cual Jesucristo vino a enseñarnos. Acá dice la Biblia: y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Cuando estuvo crucificado en la cruz. Ayer escuchó usted el desarrollo del mensaje, cómo Cristo sufrió el oprobio, el desprecio, la humillación, por amor a la humanidad. Porque su palabra dice: porque de tal manera amó Dios este mundo, que mandó a su Hijo unigénito, mejor dicho, su único Hijo, dice, para salvar al mundo del pecado. Entonces aquí dice la palabra: Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿A quién le decía? Al Padre. Que Dios no descienda a su juicio sobre todos los soldados romanos y todos los que lo humillaron, le escupieron, lo golpearon. A ellos decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesucristo decía eso? Porque Jesús sabía que el hombre no lo hacía porque él quiere hacerlo de su propia voluntad, sino que eran espíritus, que son Satanás y sus demonios, que le habían poseído a estos hombres, influenciados por Satanás, hicieron todo lo que hicieron. Porque Satanás, a través de las Escrituras, se encuentra que pensaba que en la cruz lo iba a derrotar a Jesús y él iba a tomar el control del gobierno. Pero Satanás, como siempre, todo lo sale mal, y es una criatura creada por Dios, y entonces Dios siempre le toma la delantera. Pero en la Biblia no habla que Jesús resucitaría al tercer día. Y por eso que cuando Jesús resucita, venció a los principados y potestades, triunfando en la cruz sobre los demonios. Y entonces por eso Cristo dice, perdónalo, porque no eran ellos, sino era la influencia, el odio, el rencor, la amargura en su corazón, que eran influenciados, movidos por el demonio, por los demonios, porque eran muchas personas. Y por eso aquí Jesucristo dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque ellos no sabían que eran influenciados por el enemigo. Por eso te ve en la Biblia que cuando el apóstol Pedro dice, Señor, Maestro, no vayas a la cruz, te van a crucificar, te van a matar. Y Jesús voltea y le reprende, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabes? No lo decía a Pedro, porque Pedro era un hombre físico, humano como nosotros, carne y hueso, pero Pedro no pudo discernir quién era el que le hacía hablar y agarrarle a Jesús que no vaya a la cruz.
En cambio, Jesucristo sí sabía quién era el que le influenciaba a hablar esto, quién lo dardió, quién puso ese pensamiento en su mente de Pedro para que le diga: Jesús, no vayas a la cruz. Entonces, por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque uno pone la mirada, ¿por qué pone la mirada en los hombres? Pon la mirada en los cielos, en Dios, en Cristo. Eso es lo que daba a entender Jesucristo, ¿no? Y acá dice, y Jesús dice, y decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Porque no saben lo que hacen. Ahora, eso Jesucristo vino a demostrar qué cosa es el perdón. Y ese perdón es que Cristo lo mostró en la cruz, y a través de muchos versículos que vamos a leer para que usted se dé cuenta. Perdonar es absorber, mejor dicho, que Él lo absorbió a estas personas, lo redimió. Para eso vino a redimir del pecado. La única forma que el hombre escapa de estos pecados que no se ven es la redimición que Cristo hizo a través del sacrificio. También es dispensar, es liberar al hombre del pecado, es a través de Jesucristo. Exonerar al hombre del pecado que ha practicado. Por eso que el hombre puede practicar diferentes pecados y puede asesinar y matar, pero Cristo lo perdona. El hombre no perdona. Por eso dice exonerar. Cristo te exonera de los pecados que hayas hecho. Y dice, y disculpar significa la palabra perdonar. Y también tolerar. Usted dése cuenta cuántos años usted vive en esta tierra. Puede tener 60, 70, 50, 40 y siempre desagrada a Dios en diferentes maneras. No solamente fornicando y practicando el adulterio, envidiando, no perdonando, embriagándose, haciendo muchas cosas que parecen insignificantes, que son pequeñas, pero la Biblia condena que eso es malo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Te exonera, te tolera, te disculpa. ¿Por qué? Porque mientras te da vida, dice la Biblia, hay oportunidad. Porque después de muerto, ahí sí ya no hay exoneración de Dios. Ahí ya no hay toleramiento de Dios. Ahí ya no, Dios ya no te puede redimir. Ahí Dios ya no te puede absorber, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya moriste. Pero mientras hay vida, Dios te tolera, Dios te espera, Dios te soporta. Mira hoy en día cuántos hombres que han vendido su alma al diablo son cantantes, empresarios, actores, artistas, han hecho pacto con Satanás, van a los brujos, van a los hechiceros, consultan al agorero, consultan al adivino, y sin embargo Dios les sigue dando oportunidad, Dios les sigue esperando, Dios los sigue llamando a través de este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios los tolera, porque Dios perdona, porque Dios ama. Pero una vez que le llega la muerte, ahí ya no hay oportunidad. Porque dice la Biblia, mientras hay vida, hoy hay oportunidad. Porque después de muerto vendrá el juicio. ¿Para quién? Para todo hombre que le sorprende la muerte, si nunca aceptó esta puerta abierta que es Jesucristo, y nunca quiso darse cuenta que Jesucristo lo toleraba, Jesucristo lo exoneraba, que Jesucristo lo absorbía, que Jesucristo lo disculpaba y Cristo lo liberaba del pecado. Pero el hombre no quería. Entonces es otra cosa. Mire, por eso Cristo le dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11, mire lo que dice la Biblia. 8:11 del Evangelio según San Juan, dice 8:11, dice: esta pues la palabra, dice, pues es... No, este es San Juan, sí. San Juan 8:11. San Juan 8:11 dice la Biblia. 8:11 dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿De quién está hablando aquí? De una mujer que fue encontrada en el hecho de adulterio. Y en ese tiempo de la ley, que es la palabra de Dios, a todo hombre y mujer que era encontrado en el hecho de adulterio moría a pedradas o era quemado en el fuego. Pero dice la Biblia aquí que llegaron un grupo de personas diciéndolo: maestro, maestro, esta mujer ha sido encontrada en el hecho de adulterio, ¿qué hacemos? Ellos conocían la ley, pero vinieron a preguntarle a Jesucristo, ¿qué le dice? Y Cristo le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que ninguno era digno de condenarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos también practicaban diferentes clases de pecado.
Y por eso Cristo le decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién era? El que vino a esta tierra y nunca practicó el pecado, era Jesucristo. Y entonces ellos, reargüidos por el Espíritu Santo, en su conciencia se sintieron mal, dieron la vuelta y se fueron y no lo condenaron a la mujer. Pero hoy en día el Espíritu Santo lo rearguye, pero el hombre sigue entenebrecido, sigue cegado y se ciega y condena, juzga, habla y lo arruina y lo asesina a su prójimo espiritualmente hablando. Pero Cristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno tiró y se fueron. ¿Y Cristo qué dice aquí? Y ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesucristo lo perdonó, pero le dijo, no peques más. Como en un versículo, Cristo encontró un paralítico que lo sanó en el pozo de Betesda y después lo encontró en el templo. ¿Qué le dijo? Jesucristo le dijo, no peques más, para que no te vengan cosas peores que antes, dice la Biblia. Entonces, la consecuencia del hombre viene cuando Cristo lo perdona, pero el hombre vuelve al pecado. Y entonces la Biblia le dice a este paralítico y a todas las personas que escuchan, que no conocen la Biblia, dice, si Cristo te perdonó, no vuelvas atrás para que no te vengan cosas peores que antes. Y si te vienen cosas peores que antes, porque tú no obedeces a la palabra y no quieres el perdón de Dios, la tolerancia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el hombre lo desecha. Entonces vamos a otro versículo para que usted vea lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 15, lo que dice la palabra de Dios. 6:15 de Mateo dice la Biblia: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo? Si tú no perdonas a tu prójimo o a tu enemigo, dice que Cristo no te va a perdonar a ti. ¿Cómo? Cuando tú vas a orar, Cristo no recibe tu oración. Tú das ofrenda, tú das diezmo, Dios no te lo recibe. Entonces, ¿cómo dice? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tú tienes algún problema con tu prójimo, dice la Biblia, anda, pídelo perdón, ponte a cuentas con él y ven a mí, dice Dios, y yo recibiré tu ofrenda, recibiré tu oración, recibiré ese sacrificio o esa alabanza que tú traes a Dios, lo recibirá, si no Dios lo desecha, porque Dios no es malo, porque Dios no es perverso, porque Dios, dice la Biblia, que el diablo tiembla y el diablo también se arrodilla y adora a Dios, pero dice la Biblia que Dios no le recibe su adoración y alabanza a Satanás, porque él ya está condenado y Satanás en su corazón es pura maldad y perversidad. Es un ser espiritual malo y perverso, es el ser espiritual más malo que existe en esta tierra. Él no recibe su adoración porque ella fue desechado. Ahora, ¿quieres que Dios te reciba? Perdona. Pero como dice la Biblia, no conviene traer recuerdo las cosas pasadas. ¿Qué cosa dice? Que si tú perdonas a tu enemigo, no tienes que traer recuerdo lo que pasó 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, o 1 hora, 2 horas. Tienes que olvidarlo. Porque usted ve a Cristo que perdonó. Y dice la Biblia que Cristo te perdona y nunca más se acordará de los pecados que tú cometiste. Él lo tomará y lo echará a lo profundo del mar y nunca más se acordará de tus pecados. Y así Cristo quiere que nosotros seamos como Él. Por eso el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo que manda a ser imitadores de Él, de acuerdo a su palabra. Por eso que nosotros nos llamamos cristianos. ¿Seguidores de quién? De Jesucristo. ¿Por qué también te dicen evangélico? Porque leemos los evangelios, el evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ahí están los evangelios que nos enseña cómo vivir un evangelio delante de Jesucristo. Cómo agradarlo a Dios a través de los evangelios. Cómo vivir para Dios a través de los evangelios. Cómo Cristo nos ha enseñado. Ahí es el molde, es el ejemplo Jesucristo, no son los hombres. Porque el hombre falla. Y por eso viene esta palabra, que si tú fallas, Cristo te da otra oportunidad, pedirle perdón.
Pero como dice su palabra, el que confiesa y se aparta hallará misericordia. Por eso aquí en Mateo 6:15 dice la Biblia: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Así como Dios sale salir el sol sobre buenos y malos, dice su palabra, si quieres ser hijo de Dios, tienes igual perdonar a tus enemigos. Pero si no perdonas, de en vano te sirve que digas que eres evangélico o cristiano, que crees en Dios, de nada, porque Dios no te acepta tu oración y tu alabanza, no te recibe nada de ti. Por eso que no recibes respuesta, por eso que no ves los cielos abiertos, lo ves los cielos como bronce, como si fuera de metal, y lloras y gimes y clamas y no hay nada de respuesta y no va a haber mientras tú no aprendas a perdonar a tu prójimo de corazón. Usted ve en la Biblia a un hombre llamado José. Él tuvo 10 hermanos. Sus 10 hermanos lo golpearon, lo insultaron, lo vendieron a unos amalecitas. Ellos lo llevaron a su general del faraón y él lo compró. ¿Cómo sufrió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue maltratado? Terminó en la cárcel por una calumnia. Pero cuando José encontró a sus hermanos, lo perdonó. Eso es lo que enseña Jesús, a saber perdonar. Ese es el amor de Jesús, saber perdonar. Eso significa misericordia, no recordarse del tiempo pasado. Usted ve a otro hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo no odiaba a Naamán, pero Naamán sí lo odiaba. Y él se arrodillaba ante Dios y se humillaba ante Dios y oraba ante Dios. Y él, usted ve en la Biblia que no levantaba su voz contra Naamán. Y como Dios se agradó de Mardoqueo y peleó por él y salió en defensa de él. Y mira cómo terminó Naamán. Cuando el hombre se empecina en el odio, no quiere saber perdonar, porque más es el orgullo, más es la soberbia, más es la jactancia, más es el entenebrecimiento de Satanás en la mente, entonces no quiere perdonar. Usted ve a este hombre llamado David. David, ¿cuántos años este hombre Saúl lo persiguió para matarlo? Y él lo perdonó, él lo amaba y él decía, he aquí mi rey. No, él decía, yo soy el rey y ese es un destartalado, ha sido desechado por Dios. No, usted ve a David que lo perdonaba y lo amaba. Y a pesar que David sabía que Saúl estaba endemoniado, sabía David que Saúl había sido desechado por Dios, él no decía, Saúl está endemoniado. Él no decía a Saúl, y ha sido desechado del reino. No, él decía, mi rey. Y dice la Biblia que Dios se agradaba de David. ¿Se da cuenta? Eso es saber perdonar. En cambio Saúl, ¿cómo terminó? Incrustado en una espada. Por años persiguió para matarlo a David. Y sin embargo, él mismo se mató con su propia espada. Como dice ese dicho, el pez por su propia boca muere. Caín, usted ve a Caín. ¿Quién era Caín? Todo el mundo conoce, sabe de la historia de Caín. Caín, cuando Dios le habla, ¿dónde está tu hermano? La sangre clama a mí desde la tierra. Dios le está dando una oportunidad para que él se arrepienta, reconozca. Pero Caín, que dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Lugar de reconocer, pedirle perdón a Dios, pero no decirle, Señor, me llené de celo, me llené de odio, de cólera, y me enceguecí mi mente y maté a mi propio hermano, perdóname, y ponerse a llorar y a gritar. No, Caín, que dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y Dios dice que le mandó una maldición sobre este hombre. Mira, lugar de teniendo su oportunidad de ser perdonado y ser salvo su alma, peor se rebeló contra Dios. Así sucede con el hombre y mujeres cuando se rebelan contra Dios y contra su palabra y no lo quieren aceptar. Más es orgullo, pero no quieren perdonar a su prójimo. ¿Cómo terminó Caín? Usted ve en la Biblia a Saulo de Tarso, cómo mataba a cristianos, cómo lo perseguía, lo mataba a filo de espada, asolaba las iglesias evangélicas porque le había agarrado un odio a los evangélicos. Pero usted ve a Saulo de Tarso, cuando Dios se presenta y lo tumba de su caballo del orgullo, de la soberbia y de la arrogancia, usted ve y dice, Señor, ¿quién es usted? Y Cristo le dice, yo soy la iglesia a quien tú persigues. Saulo, es cosa de dar contra el aguijón, le dijo. Y Saulo, ¿qué hizo? Se arrepintió, pidió perdón y halló misericordia. Dios lo levantó y usó su vida para predicar. Eso es lo que quiere Dios, que tú reconozcas tu condición y te apartes y no lo vuelvas a hacer. Usted ve a Jonás,
¿Quién fue Jonás? Un profeta del Antiguo Testamento. Cuando Jehová le dice, Jonás, vas a ir a Nínive, le dice que yo lo voy a destruir. ¿Y Jonás qué hizo? Se tomó un barco y se fue a Tarsis. Y entonces Dios tuvo que tratar con Jonás. Levantó una tormenta, trató con su vida, usó un pez, lo comió el pez. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo? Después del pez fue y predicó y Dios lo perdonó. ¿Ah? Entonces eso es lo que busca Dios, que el hombre sea sincero y perdone a su prójimo. Jonás no quería ir a Nínive a predicar porque quería que Dios lo mate a toda esa ciudad. Pero cuando Dios tuvo que tratar con él, Jonás viene y recién va, y ahí Jonás es perdonado. Y por eso Dios trató con Jonás, permitió que naciera una calabacera, y la calabacera dice que se mandó a un insecto, el insecto le muerde la calabacera, se seca la planta, y dice que el sol le daba en su cabeza, quiere decir que era pelado, no tenía pelos. Era así más o menos como Pablo de Tarso, así como Eliseo, no tenían cabello, era pelado su cabeza. Entonces dice que el sol le daba su cabellera y él comenzó a renegar contra la calabacera, y ahí Dios le habla y le dice, ¿cómo crees que yo no voy a tener misericordia de este pueblo de Nínive que no saben discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué? Porque ellos nunca se le había predicado la palabra como tú escuchas años esta palabra. Tiene familiares cristianos, evangélicos, tú has sabido que es orar, que es ayunar. Por eso Dios dijo en su palabra, Jesucristo dijo, yo tendré más misericordia por Sodoma y Gomorra, que nunca se le predicó la palabra, que el hombre que conozca la palabra. Dice, hay de aquellos que conociendo que no se debe hacer esto, lo que dice la Biblia, lo hacen y lo practican. De ellos no tendré misericordia, porque conocen y saben lo que dice la Biblia, saben que es el Espíritu Santo, saben que es un milagro, saben que son prodigios, que saben qué cosas cuando el Espíritu de Dios profetiza, saben qué cosa es la palabra. A ellos sí no, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces Dios perdona, ama y no ama, o sí ama. Dios ama y perdona y te ayuda, pero cuando tú no tienes conocimiento, y cuando tienes conocimiento, allá tú y Dios, porque conociendo que se debe perdonar y no perdonas, conociendo que no debes hacerlo y lo haces, peor, dice, juicio recibirás, dice la Biblia. Mire, vamos a Isaías capítulo 43 versículo 25. Y ahorita me trae a la memoria y Dios me hace recordar algo. Por eso es que mucha gente dice, mira cómo ese hombre habla del evangelio, pero hace unos días estuvo con un palo golpeando, insultando, hablando groserías, y cada cierto tiempo hace problemas, hace pleito, y habla de la Biblia, y conoce la Biblia, y cuelga de la Biblia en el Facebook, WhatsApp, habla de Dios, pero mira cómo se comporta. Mira la actitud que toma este hombre, dice. Y se pelea con uno y se pelea con otro. Y si es posible agarra un palo y le cae a palo encima. Entonces, ¿de qué Dios habla? Entonces Dios se va a encargar de ti porque está dando mal testimonio. Y por eso dice la Biblia, hay de aquellos que hacen caer a algunos de mis pequeñitos mejores que se ponga una piedra de molino al cuello y se echa al profundo del mar. Porque dice que Dios vendrá contra ese hombre, contra esa mujer que están tirando el evangelio por los suelos, porque por culpa de ese hombre o de esa mujer hay muchos que deberían convertirse al evangelio y salvar su alma y no lo hacen. Hay de aquellos, dice su palabra, hay de aquellos. Isaías capítulo 43 versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué dice la Biblia? Que dice que Dios te perdona y no se acuerda más de tu pecado. Pero sin embargo hay hombres y también mujeres que muchas veces hablan de una mujer, hablan de otra mujer, como dice la palabra de Dios, no miran la paja de su prójimo, pero no ven el tronco que lleva en sus ojos. Y hablan de esa mujer, que esa ha sido parramera, que esa ha sido prostituta y ha estado con tal. Y no se acuerda, como dice ese dicho, ¿cómo es ese dicho que dice? Dice, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. ¿Así no hay un dicho? ¿O estoy equivocado hablando? ¿Iliche, estoy equivocado? ¿O así es? Así es, ¿no?
¿No? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa ahí? La Biblia dice, si Dios te perdona, tú también tienes que perdonar. No puedes juzgar, no puedes hablar mal de tu prójimo y no puedes levantar falso testimonio porque Dios se desagrada de tu persona. Acá dice, mira amigo, Isaías 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué quiere decir? Que Dios te perdona y nunca más se acuerda. Y Dios no te refriega tu pecado que has cometido, excepto cuando no te arrepientes diferente. Dios te habla y te saca tu pecado para que tú reacciones y te arrepientas. Pero dice Dios, yo soy el que perdono, dice, yo soy el que perdono tus rebeliones. ¿Sí sabe qué significa rebeliones, sí o no? Que se rebelan contra Dios, contra su palabra. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Se da cuenta? Dice que no se acuerda de tus pecados. Y usted ve en la Biblia, cuando vino un grupo de personas, como una buena cantidad de hombres, acusando a una mujer que fue echado en el hecho del adulterio. Ellos lo condenaban, lo juzgaban, lo señalaban a esta mujer. Pero por eso Cristo, cuando le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué cosa le decía Jesús ahí? Como mira la paja de tu prójimo, pero no ves que tú llevas un tronco en tus ojos y no quieres darte cuenta y no quieres ver la condición de esta mujer, lo juzgas, lo condenas y quieres que lo maten a esta mujer, pero ellos no se miraban a sí mismos. Y ahí estuvo el verbo de Dios, el Cordero de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, el Salvador del mundo, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y muchas veces el hombre así es ligero. Como dice el libro de Santiago, no tiene freno en su lengua y no sabe controlar su lengua. Y por eso la Biblia dice, ¿quiere ver día bueno? Refrena tu lengua del mal. Palabra de Dios. Palabra de Dios, dice la Biblia. Y mire Mateo capítulo 5, versículo 7. Por eso es bueno perdonar y no acordarse de las cosas pasadas. Pero muchas veces en los hogares hay pleito, hay problemas porque el hombre se acuerda y saca los trapitos al sol y se acuerdan cosas que pasaron y muchas veces el hombre se acuerda de las cosas que la mujer conocía en su adolescencia o su juventud. Y a veces hombres y también mujeres. Y por eso, ¿qué cosa? Se arma el problema y se llama pleito y a veces están divididos y hay problemas. Por eso la Biblia dice, no conviene traer recuerdo las cosas pasadas. Si Cristo perdona, ¿quién eres tú para que no perdones? Si Cristo no te juzga y te condena, ¿quién eres tú para que condenes y juzgues a tu prójimo? ¿Ah? Excepto que la palabra aquí predicamos y somos inspirados por el Espíritu Santo y tenemos que predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Dice Mateo 5:7, dice 5:7 de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué cosa es ser misericordioso? Tener lástima de tu prójimo, tener lástima de tu enemigo. Así tu enemigo lo veas caído, levántalo, dale una taza de agua, no desees mal contra él. Por eso Cristo dijo, aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre ayunamos tantos días, en tu nombre oramos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y Cristo dice que le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque cuando tu prójimo estaba sediento de sed, no lo queriste dar una taza de agua. Cuando estaba hambriento, no lo quisiste dar un plato de comida. Cuando estaba desnudo, no le regalaste un polo, una camisa, un pantalón, una gorra. Querías para ti nomás. ¿Ah? Y cuando estaba enfermo, dice que no lo visitaste. Solamente piensas en ti, para ti. Y dice la Biblia, visitar a los presos, porque ellos pasan necesidad. Y por eso Cristo dijo, cuando yo tenía hambre, tú no me diste de comer, habla de su prójimo. Y eso habla del perdón, esa es la misericordia. Y la misericordia, que es tener lástima del necesitado, lástima del pobre. Por eso que cuando Judas dijo, ¿por qué han gastado este perfume de nardo que cuesta tantísimo dinero? Lo hubieran dado a los pobres. Cristo le dijo, pobre siempre habrá en la tierra, le dijo.
¿Por qué? Porque Dios bendice y te provee y te da para que compartas con el necesitado y con el pobre y con el mendigo, para aprobarte. Porque todo hombre, mujer que vive en esta tierra, el que provee y que bendice es Dios. Pero Dios te da para ver qué es lo que haces con eso que Dios te bendice, ¿no? Y por eso dice, misericordia significa lástima. ¿Qué más? Misericordia significa compasión, tener compasión del herido, del enfermo, tener pena de tu enemigo que se cayó, que se golpeó, que se accidentó, que se enfermó, que está pasando necesidad. Tienes que tener pena. Por eso que Cristo hace una comparación en la Biblia que dice que estaba un hombre herido, había sido asaltado, robado, y pasó el sacerdote, pasó el maestro de la ley, y pasaron muchos hombres y nadie lo socorrió, nadie lo ayudó. Pero sin embargo vino un hombre que era amigo de su prójimo y lo recogió y lo llevó a un hostal y le dijo, ¿sabes qué? Dale de comer, vístelo, y al fin de semana vendré y te pagaré. Y Cristo dijo, ¿quién de ellos salió justificado? El sacerdote, el cura, el pastor, el evangelista. No, el que lo hace por su prójimo y por su enemigo. Por eso dice tener pena, tener caridad. Ahí dése cuenta, ¿qué significa caridad? Eso significa misericordia, tener conmiberación, tener piedad por tu enemigo, tener compasión por tu enemigo, tener dolor porque el que sufre, porque pasa momentos difíciles. Por ejemplo, nosotros cristianos, en este tiempo que Venezuela sufre, clamamos y oramos por ellos. Y cuando encontramos venezolanos, apoyarlo y ayudarlo a los necesitados. Porque como hay un dicho mundano, dice, hoy día por mí, mañana por ti. Las cosas son prestadistas, dice el mundo. La tierra es redonda, todo da vuelta, ¿no? Así es. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Entonces, ¿qué cosa habla? Habla de lástima, compasión, pena, caridad. Y eso es lo que Cristo tuvo en la cruz hacia la humanidad. Por eso que Cristo le dice a Jonás, Jonás, ¿acaso yo no tendré piedad de esta criatura que yo le he creado, que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, que ellos son influenciados por los demonios, y si ellos matan, asesinan, roban, es porque son influenciados por Satanás, y porque ellos no se acercan a mí, y ellos no quieren aceptar mi palabra, ellos no quieren venir al camino del evangelio, ellos no quieren saber nada por mi palabra, y entonces Satanás caza su preciosa alma, y ahí lo destruye, lo arruina. Satanás hace lo que quiere con ellos. Entonces Dios da su palabra por misericordia, por esa compasión, por esa piedad que Cristo tiene con los hombres. Y el hombre, ¿qué tiene que hacer? Agarrarse. ¿De qué? Agarrarse del barco, subir al barco para salvar su alma de la tormenta, de los problemas, de la lucha, de las dificultades que el enemigo siembra, que el enemigo crea. ¿Para qué? Para destruir. Y las tormentas son creadas por el enemigo. Muchas veces Dios lo manda también, porque dice, cuando él se presentó delante de Satanás, le dijo, cuando Cristo venía de ayunar 40 días y 40 noches, Satanás se presentó, le dijo, convierte estas piedras en pan. Cristo podía convertirlo, claro, lo podía hacer, pero Cristo no vino a obedecer al diablo. Y Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás lo volvió a tentar a Jesús. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir? Que Satanás, que es una criatura, es sirviente de Jesús. Y Él está a la disposición de Dios. Y Él se mueve bajo la voluntad y el poder y la gloria de Dios. Él no hace nada si Dios no lo sabe. Entonces Dios permite. ¿Para qué? Para que el hombre venga a Él. Y por eso dice su palabra, misericordia, que Dios tiene piedad. Y nosotros también tenemos que tener piedad, dolor, lamento hacia nuestro prójimo, nuestro enemigo, por el hombre que está perdido en pecado. Por eso dice dolor, lamento, tener gracia, perdonar, tener indulgencia, indulto a tu prójimo, a tu enemigo. Tener amnistía, clemencia a tu enemigo. Eso es lo que mostró Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros.
Pero muchas veces el hombre se jacta y se vanagloria. Dice, yo también soy hijo de Dios, yo soy católico, yo soy sabático, soy testigo de Jehová, soy israelita y un montón de denominaciones que el hombre ha creado. Pero sin embargo, no tiene piedad contra su prójimo, contra su enemigo. No tiene esa piedad, no tiene ese dolor, esa gracia, no tiene esa amnistía, esa clemencia, no exonera, no perdona. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? Más siente impiedad contra su enemigo, contra su prójimo. ¿Qué siente? Crueldad, inhumanidad. Siente deseo de condenarlo. Entonces, ¿de qué Dios habla? Entonces, ¿qué necesitas tú? Tener una transformación con Cristo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas tener un encuentro con Dios. Necesitas que Cristo renueve tu vida y cambie tu corazón, tu mente y tu alma. Y para eso tienes que humillarte, arrodillarte, suplicarle y rogarle y decirle, Señor, pero si yo te creo en ti, porque en mi corazón hay crueldad, hay condena, hay inhumanidad, hay impiedad, hay esa dureza, esa forma de ser radical y extremista, duro contra mi enemigo. ¿Por qué? Y ahí Cristo va a venir y te va a cambiar tu corazón y va a hacer que tú aprendas a ser compasivo, tengas lástima de tu enemigo. Porque todo hombre que vive en esta tierra son criaturas creadas por Dios. Y Dios lo ha creado al más vil pecador. Son criaturas hechas del polvo de la tierra. Sino que el hombre no quiere saber nada con Dios. Y el enemigo captura su preciosa alma. Y ahí lo tiene enceguecido. Pero esta palabra viene para que el hombre reaccione. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del hombre. Dios tiene compasión. Pero esta palabra muchas veces dura para que el hombre se discipline, se enderece, camine, se levante y reaccione para que Dios lo perdone y lo salve. Mateo capítulo 8, versículo 12. El Evangelio según San Mateo. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, 12. Y cuando habla de los hijos del reino, ¿sabe de quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. No todos, pero hay muchos que están asemejados, atados a la ley del Antiguo Testamento. Pero su fruto, ¿qué son? Frutos agrios. No dan buen fruto. No todos, pero un grupo reducido, como usted ve en la Biblia. ¿Quién fue Coré? ¿Quién fue la familia de Coré? ¿Quién fue Tobías, Sanbalat, el árabe? ¿Quién fueron? Fueron del pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Quién fue Caín? Ahí dése cuenta. ¿Quién fue Saúl? Fue del pueblo de Israel. Entonces, ahí dice la Biblia. Dice que los hijos del reino, dice acá, mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Dígame, amigo, ¿acaso Dios es malo? Dios es el ser espiritual más bueno que existe, que ha existido y existirá. Y sigue siendo bueno. A pesar que el hombre peca, falla, le pisa su sangre, contradice su palabra, se revela con su palabra. Pero Dios te sigue dando oportunidad porque te ama. Porque Él tiene compasión. Él te tolera porque se acuerda que eres polvo de la tierra. Por eso dice su palabra, ya no contenderé para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es polvo de la tierra, dice su palabra. Si no, lo hablaré a través de esta palabra. Pero ¿qué tienes que hacer, amigo, amiga? Ser sincero con Dios y decirle, Señor, es verdad. Es verdad, Señor. Yo soy así. No lo que lo digas a los hermanos, sino que te arrodilles delante de Dios y reconozcas delante de Él. Dice Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Aún 70 veces 7. Mira. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús tiene en el corazón eso. Nos perdona todos los días las cosas, lo que el hombre hace. Todos los días Dios te perdona, desde que amanece hasta anochece. Y Dios manda que el hombre igual lo perdone ilimitadamente al hombre. Tú perdonas, Dios te perdona. Pero si no perdonas, Dios no te perdona. ¿Qué mejor es?
perdonar a tu prójimo, pasar por alto el oprobio, y Cristo te va a perdonar. Y cuando Cristo te perdona, en tu alma sientes paz, en tu alma sientes sosiego, sientes refrigerio, sientes gozo, sientes tranquilidad. Vendes, estás contento. No vendes, igual, estás igualito, como si vendieras. ¿Ah? Y eso es, ¿de dónde procede eso? Eso procede de Jesucristo. Eso procede del Espíritu de Dios. Cuando tú eres sincero con Dios. Acá el libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4, lo que dice la Biblia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, escuche, dice, ante los ojos de Dios y de los hombres. Y Dios se va a agradar de ti. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo, predicando la palabra, dice que vino Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita en la cual no existe mentira. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios se agradó de este hombre. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Acá dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escribe en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué es más importante? Dios. Después son los hombres. Porque Dios ve que tú le agradas. Dios te va a bendecir, te va a guardar. Dios te va a ayudar, te va a proteger, va a estar contigo. Como dice la Biblia, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo andarán contigo. Y la bien y la misericordia andarán contigo todos los días de tu vida. ¿Ah? Y como dice Dios, le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa promesa Dios le dijo a Moisés y le dijo a Josué. ¿Cuándo? Cuando tú, dice la Biblia, le agradas a Dios. Y perdonas. Para agradar a Dios tienes que perdonar primeramente. Salmo capítulo 18, versículo 25, dice la palabra. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice aquí? Salmos capítulo 18, versículo 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Te está diciendo Dios que si tú tienes misericordia, Dios va a ser misericordioso contigo también. Como dice, tú perdonas, Dios te perdona. No perdonas, Dios no te perdona. Tú no eres misericordioso, tampoco Dios va a ser misericordioso contigo. ¿Se da cuenta? Lo digo yo porque yo quiero. Yo lo digo porque quiero agredirte. No, amigo, sácate eso de la mente. Es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Y dice: y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. ¿Se da cuenta? Dice acá. Ahí está, ¿ves? Limpio te mostrarás para con el limpio. Mejor dicho, tú en santidad, Dios es santo. ¿Qué dice más? Y severo para con el perverso. Dice severo para con el perverso. No hay tiempo para descifrar la palabra perverso. Salmo 86.5 dice. Salmo 86.5. 86.5 de Salmos. Dice aquí: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Se da cuenta? Para que todos los que te invocan. ¿Y quién son los que invocan a Dios? ¿Ah? Dice 86.5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todo lo que te invocan. ¿Cuándo? Cuando tú perdonas de corazón y nunca más te acuerdas. Entonces Dios te perdona, y Él es bueno contigo porque tú sabes perdonar. Y si no sabes, tienes que pedir a Dios. Decir: Señor, enséñame a perdonar. Yo le digo de palabras: te perdono, y mañana pasado vuelta me acuerdo y me lleno de ira y de cólera. Porque así tienes que decirlo a Dios, amigo. Así se dice a Dios.
y vas a ver cómo Dios va a venir, va a meter su mano. ¿Por qué? Porque está siendo sincero y lo va a arrancar. Va a arrancar eso que está en tu corazón y vas a ver, experimentar qué cosa es perdonar y vas a sentir lo que es el perdón de Dios. Y te vas a sentir como un niño que recién nace. ¿Ah? Mira lo que dice Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Palabra de Dios. Evangelio según San Mateo. Ahí está la palabra. ¿Se da cuenta? Dice, para terminar, Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios. ¿Qué dices, amigo, tú que has escuchado la palabra? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el mensaje o no te ha gustado? Por eso, amigo, ahí donde tú estás, te invito a hacer una oración. Una oración donde tú le digas: Padre, perdóname, soy ser humano, no sé perdonar, no sé olvidar, pero si tú puedes hacer conmigo algo, perdóname, Señor. Si tú puedes hacer algo conmigo, limpia mi corazón, mi mente, mi alma. Arranca, Señor, ese resentimiento, esa tristeza, ese dolor, ese recuerdo del pasado que me aflige. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Pues esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigos, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos que nos siga sintonizando a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, donde estamos saliendo con la palabra todos los días a partir de las 11 de la mañana. Que Dios me lo bendiga, amigo y hermano.